Bueno, bien. Entonces, primero vamos a ver lo que es una onda. Una onda básicamente es una perturbación. Es una perturbación que se propaga. Puede hacerlo a través de un medio como no, y eso depende justamente de la clasificación que tiene. Por lo general, cuando se propaga a través de un medio, es un medio que se deforma y que vuelve a su forma original. Bueno, que luego se recupera, es decir, un medio elástico. La onda es una perturbación física que solo transmite energía, más no materia, como a rasgos generales. Por ejemplo, ustedes ¿saben algún tipo de onda? ¿Algo que sea una onda? ¿Que hayan visto antes? Así como muy general. Que solo sea transmisión de energía y no materia. ¿Perdón? Microondas. Ese justamente es un tipo de ondas electromagnéticas. La luz son ondas electromagnéticas. Y dentro de todo el rango de ondas electromagnéticas tenemos luz visible, tenemos microondas, tenemos los infrarrojos, etc. También el sonido. El sonido nosotros, a pesar de que no transmite ninguna materia, nosotros escuchamos cuando nos hablamos, porque es una perturbación que transmite energía de un lugar a otro. Bien. Entonces, las ondas se pueden clasificar de tres maneras. Por un lado, dependiendo el medio de propagación. Por otro lado, el número de dimensiones en el que se puede propagar. Y por último, la relación entre la vibración y dirección. O sea, dependiendo de qué es lo que estamos mirando, pueden existir diferentes tipos de onda. Es su clasificación. La primera, que según el medio de propagación, tenemos lo que son las ondas mecánicas y las ondas electromagnéticas. Justamente las ondas electromagnéticas que veníamos hablando de la luz son aquellas que no dependen de un medio, es decir, no necesitan un medio físico para propagarse. Por eso vemos que la luz se puede propagar en el vacío, en el espacio exterior, etc. Es parte de las ondas electromagnéticas. Y estas son producidas por campos eléctricos y magnéticos. Por otro lado, tenemos las ondas mecánicas, que son aquellas que sí o sí necesitan un medio para propagarse, como puede ser un medio sólido, líquido o gaseoso. Por ejemplo, el sonido. El sonido para propagarse necesita un medio. Por ejemplo, en nuestro caso, digamos, en nuestra vida cotidiana, ¿qué está utilizando el sonido para propagarse? Exactamente. Y eso es un medio. Aunque nosotros no lo vemos, hay partículas, digamos, en el aire por los cuales las ondas de sonido se pueden propagar. Para esta parte nos vamos a enfocar justamente más en ondas mecánicas. No vamos a hablar de ondas electromagnéticas, eso lo van a ver más adelante. Por ahora vamos a hablar de ondas mecánicas. Bien, entonces, un medio de propagación, mecánicas y electromagnéticas. Bien, según el número de dimensiones, básicamente si se propagan en una, dos o tres dimensiones. De aquí sus nombres: unidimensionales, bidimensionales o tridimensionales. Unidimensionales son aquellas que solo se propagan a lo largo de una dirección. No lo hacen en dos, en tres, sino que solo es, digamos, si uno quiere poner un eje X, lo hacen de un lado a otro, de izquierda a derecha o viceversa, pero no, digamos, no para atrás ni para adelante. Y esto, por ejemplo, veamos este video de aquí. Ven que eso es un medio elástico, ven cómo se va formando la onda. La propagación es de un lado a otro, no hacia los lados ni hacia otro, sino de un lado a otro. Otra manera de formar la onda es simplemente estirarla y soltarla, y lo que hace es esto. Igual es una propagación de onda en una dimensión. Por otro lado, tenemos las bidimensionales, que son aquellas que se propagan en dos dimensiones. Ahora,
digamos, ejes X y Y. El ejemplo más típico de este tipo de ondas son en el agua. Cuando ustedes tienen un poco de agua y le lanzan una piedra o algo, ven que la onda va siendo como de esta manera. No ven solo esa dirección, sino que ven... ¿Perdón? Sí, aquí lo pongo. O sea, la onda es como propaga, o sea, por ejemplo, el río cuando es así, es bidimensional y la otra es unidimensional. Esta es unidimensional. Todas. Okay. No, esta de acá es bidimensional. Yo la voy a poner. Esto es lo del ejemplo del agua, fíjense. ¿Ven cómo se van formando como las bolitas? Pero no tienen solo una dirección, sino que tienen para acá, para acá, para allá, para allá, para allá. Eso sin dos dimensiones. En cambio, por ejemplo, en el primer video, ese movimiento que es como que va llevando la bolita, ya es la onda propagándose en esa dirección, ¿ven? De hecho, así se ve claramente la onda. Las ondas tienen formas sinusoidales, la mayoría, que eso vamos a verlo matemáticamente, pero fíjense, en la segunda no es tan claro, pero lo que está haciendo es como que se mueven así, 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 a medida que va yendo de izquierda a derecha. Entonces, si se fijan, la onda está viajando simplemente en una dirección, no lo está haciendo perpendicular, ni perpendicular al otro lado, sino en una dimensión. Mientras que en la parte de abajo vemos que se forman olitas en las dos dimensiones. Y las tridimensionales son aquellas que en cambio se propagan en tres dimensiones. Ya no solo veríamos estas de aquí, sino también, digamos, algo así, en otro plano Z. El ejemplo más común es el sonido. Nosotros cuando hablamos y empiezan a viajar nuestras ondas de sonido, no simplemente, digamos, si yo me paro aquí, no simplemente me escucha él o me escucha acá, sino que si hubiera otra persona acá arriba, también me escucha. Entonces hay una propagación en tres dimensiones. Esas son ondas tridimensionales, que también se conocen como ondas esféricas. Bien. Y la última clasificación de las ondas es según la relación entre vibración y dirección de la propagación. Nosotros, por ejemplo, si pensamos en ondas mecánicas que necesitan un medio para propagarse, a lo largo de que se propaga una onda, las partículas del medio sufren un movimiento, se mueven, aunque sea alrededor de un lugar de equilibrio. Dependiendo si estas partículas se mueven o vibran, en movimiento ondulatorio lo que se dice es que vibran, si vibran en el mismo sentido que la propagación de la onda, estas se llaman ondas longitudinales. Por el caso contrario, cuando las partículas vibran de manera perpendicular a la propagación de la onda, se les llaman transversales. Veamos. Vamos a este pequeño video. Fíjense, esto es como lo primero que mostramos hace un rato, que son las ondas longitudinales. Fíjense ¿qué pasa con las partículas del rollito? Hacen esto, y la onda va moviéndose de izquierda a derecha. Entonces las partículas se están moviendo en el mismo sentido que lo hace la onda. En cambio, ¿qué pasa con la onda? Cuando esta persona mueve la mano, ven que la onda se mueve, es como que se viera, digamos, de derecha a izquierda. Pero si yo me ubico en un mismo punto del objeto, ¿qué hace la partícula o lo que está en ese lugar? Hace esto, va de arriba hacia abajo. Entonces las partículas se están moviendo de arriba hacia abajo, mientras que la onda se propaga de izquierda a derecha. Entonces, eso es una onda transversal. ¿Se entiende un poco? Ahora miren, bueno, este de acá es lo mismo. Fíjense que esto es como lo primero que veíamos, como una representación en grilla de la primera parte, que cuando esto se mueve, en este caso la onda está moviéndose de izquierda a derecha, y en cada partícula lo que hace es esto. Ahora, si la onda viaja de esta manera, fíjense que la partícula lo que hace es que sube y baja. Entonces las partículas están vibrando de manera perpendicular a la propagación de la onda. Un ejemplo bastante claro de esto es cuando ustedes van a una cancha de fútbol, la famosa ola,
¿Se acuerdan? Cuando la gente está ahí, de la nada apaga, alguien se levanta y va, y va, y va, y va. Eso es una onda. ¿Qué pasa ahí? Ahí no se transporta materia. Simplemente la gente se sube y baja y uno va viendo cómo la ola va avanzando de un lugar a otro. ¿Qué tipo de onda es esa? De acuerdo a, según la relación entre vibración y dirección. ¿Perdón? Exactamente. ¿Lo ven? Es lo mismo, o sea, en los materiales, cuando vemos que se propaga la onda, es eso, ver la partícula, cómo se mueve con respecto a ese movimiento. Esto, por ejemplo, también se ve cuando tenemos en un tubo de un líquido que está metido en un pistón. Si yo al pistón lo empujo y hago así, ese pulso hace que se empiece a transmitir una onda. ¿Y qué pasa con las partículas a lo largo de esa transmisión de onda? Vibran de esta manera. Este es un caso de una onda longitudinal, ¿ok? Nada, eso. Ondas longitudinales, la propagación de la onda es paralela a la oscilación, es decir, las partículas vibran de manera paralela a la propagación de la onda. Mientras que en las transversales, la oscilación es perpendicular a la velocidad de propagación, es decir, las partículas del medio van a vibrar de manera perpendicular con respecto a la dirección de propagación de la onda. Bien, ¿estamos hasta aquí? Bueno, uy, fue muy rápido. Nada, ese es como el ejemplo de los esos. Ven que a medida que va pasando la ondita, la partícula en un punto se mueve de arriba hacia abajo. Como las cuerdas de las guitarras, ¿ven? Cuando ustedes le hacen un pulso, les tiran, empieza a haber una ondita y las cuerdas simplemente suben y bajan. Bien, ahora, las ondas, ¿cómo es el comportamiento de una onda? ¿Cómo se va, cómo se da esta perturbación de las ondas? Uno las puede describir matemáticamente y de hecho es bastante usada en el campo de la física teórica, sobre todo en el campo de física de materia condensada y física cuántica. Se usa bastante lo que es la ecuación de la onda. Los electrones se comportan como onda y como partícula, no sé si han escuchado eso. Entonces uno puede describir el movimiento de los electrones matemáticamente como si fuera una onda. Así que bueno, entonces, bien, partimos desde una onda viajera que ponemos nuestro sistema de referencia, se mueve desde el origen hacia la derecha. Tiene una velocidad de propagación con dirección hacia la derecha. Esta función del movimiento de la onda depende de dos variables. Depende de su posición X y también depende del tiempo. ¿Okay? En general, la función de onda se la suele denotar por esta letrita griega. Entonces, fíjense que depende de X y del tiempo. Bien. Ahora, eso si lo vemos desde un sistema de referencia en el que se está moviendo la onda. Ahora, si yo pongo mi sistema de referencia, un sistema de referencia móvil, justo donde está la onda. Si yo hago eso y veo cómo es el desplazamiento, vemos de esta manera que yo puedo analizarlo como si fuera desde el punto de vista relativo. Esta distancia, la partícula de la onda en este punto tiene esta distancia x' con respecto al cero de mi sistema de referencia, de aquí, relativo, que tenemos aquí, pero si yo lo quisiera medir desde el punto de vista de mi primer sistema de referencia, que es inmóvil, yo sé que esta posición x va a ser esta posición x grande menos este pedacito que está denotado por la velocidad por el tiempo, ¿ok? ¿Se acuerdan que vieron en relatividad lo de la suma de vectores? De cómo era un sistema móvil con respecto a un sistema fijo en física 1. Bien, aplicando el sistema de referencia, lo que nos queda es que esta posición x', que en realidad es con respecto al sistema de referencia móvil, lo puedo poner en términos de la posición con respecto a mi sistema de referencia inmóvil.
Bien, entonces, ahora, si yo tengo esta función de onda que dependía de este x', yo puedo reescribirlo en términos de lo otro y me queda ahora que la función de onda depende de este x menos la velocidad de propagación de la onda por un determinado tiempo. Bien, ahora, ¿qué pasa con esto? Fíjense que nosotros partimos desde una onda que viaja de izquierda a derecha. Y cuando hicimos el análisis de relatividad, nos quedó x menos velocidad por tiempo. Pero obviamente, recuerden que los movimientos, las descripciones van a depender de cómo es nuestro sistema de referencia. En este caso pusimos, una onda se mueve de izquierda a derecha, pero ¿qué pasa si la onda se moviera de derecha a izquierda? Simplemente se le cambia el signo. Esta notación tienen que tenerla en cuenta. Es menos cuando es una onda que se mueve de izquierda hacia la derecha, es decir, se propaga hacia la derecha, y es más cuando es una onda que se propaga hacia la izquierda. Hablando de notación, tenemos f, que es la función de onda. La v es la velocidad de propagación de la onda. ¿Cuán rápido se mueve la onda como tal? ¿Cuán rápido se propaga? Va de un lugar a otro. Y x, bueno, x es la dirección de propagación. Bien, y lo importante puede ser cualquier dirección del espacio, no necesariamente un eje de coordenadas. Recuerden que todo depende de nuestro sistema de referencia. ¿Estamos aquí? Bien, y ahora viene toda la parte matemática que no necesitan aprendérsela, pero está bueno que sepan de dónde viene. Entonces, nosotros ya vimos que tenemos la función de onda, que nosotros le llamamos y, porque recuerden que la forma de una onda es algo como esto. Puede ser simplemente así o ir de esta manera. Entonces, esta es una dirección, es la dirección X, pero a medida que se mueve la onda tiene un movimiento de esta manera también en Y, aunque su propagación solo es en una dimensión. Entonces, nosotros describíamos esta función con este phi, que es nuestra función de onda, entonces yo simplemente puedo ahora llamarle Y. Y es igual a la función que describe mi onda viajera. Bien, si nosotros hacemos una sustitución y decimos, bueno, en lugar de escribir x menos la velocidad de propagación para el tiempo, esto es u. Es una nueva variable que se llama u, que es igual a x menos la velocidad por el tiempo. Entonces ahora lo que voy a tener es una función que depende de u, en lugar de decir es una función que depende de x y de t. Bien, esta función es igual a y. Ahora, yo hago una primera derivada con respecto a x. Obviamente lo hago a ambos lados. Digo, la primera derivada de y es igual a, con respecto a x, debe ser igual a derivar con respecto a x una vez la función de u. Y ahora, lo siguiente que se hace es algo que a los físicos les gusta mucho y a los matemáticos no tanto, es usar los diferenciales como si fueran fracciones. Básicamente lo que se hace es que se multiplica y se divide por un diferencial de u y lo reorganizo. Fíjense que acá tengo primera derivada de la función con respecto a x. Ahora, yo le multiplico por un diferencial de u y le divido por un diferencial de u y simplemente invierto esto, le cambio de orden. Entonces, nada, de esta manera no estamos alterando la ecuación de igualdad. Entonces, ahora tengo esto de aquí es igual a la primera derivada de la función de u con respecto a u por la derivada de u con respecto a x. Y ahora, ¿quién era u? Ese parámetro que tenemos a la derecha. U depende de x. Entonces, yo puedo derivarle con respecto a x. ¿Cómo sería la primera derivada de u con respecto a x? ¿Cómo me quedaría? Exactamente. Bien. Eso me queda 1. Entonces, ese término de la derecha simplemente lo sustituyo como 1 y me queda algo de esta manera. Ahora, vuelvo a derivar. Vuelvo a derivar con respecto a x, a ambos lados. Bien, entonces, al lado izquierdo lo que voy a tener es una segunda derivada de y con respecto a x. Mientras que a la derecha vuelvo a hacer lo mismo que hice al inicio.
multiplico y divido por un diferencial de u y lo reorganizo. De esta manera, tal que al final de la expresión a la derecha tengo de nuevo la primera derivada de u con respecto a x, que eso nuevamente es 1. ¿Para qué hago esto? Lo que finalmente me queda es que la segunda derivada de y con respecto a x va a ser igual a la segunda derivada de f, que depende de u, con respecto a u al cuadrado. Bien, por ahora esto vamos a dejarlo ahí. No quiero avanzar. ¿Qué pasa? Allá. Bueno, entonces, recordemos que esta función que nosotros cambiamos por u dependía tanto de x como de t. Hicimos todo este proceso básicamente derivando con respecto a x. Hicimos dos derivadas. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con respecto a el tiempo. Hacemos lo mismo. Derivamos una primera vez con respecto al tiempo, a lado y lado. Hago lo de multiplicar y dividir por el diferencial de u, reorganizo, y ahora que tengo a la derecha, al final, tengo la primera derivada de u con respecto al tiempo. ¿Cómo me queda esa derivada? Aquí es igual. ¿Perdón? X menos b. Solo menos b. Pero estamos derivando solo con respecto al tiempo. X, aquí en este ratito, solo t es una variable. El resto son constantes. Entonces me queda que esa derivada es igual a menos b. Hago esa sustitución, me queda de esta manera, y ahora lo que hacemos es una segunda derivada, igual con respecto al tiempo. Vuelvo a derivar, vuelvo a hacer lo mismo que venía haciendo, que multiplico y divido por el diferencial de u, reorganizo para que nuevamente me quede la primera derivada de u con respecto al tiempo. Y nuevamente, eso es igual a menos b. Si hago la sustitución correspondiente, lo que me queda es esta expresión, que ahora la segunda derivada de y con respecto al tiempo es igual a la velocidad de propagación al cuadrado por la segunda derivada de f con respecto a u. Bien, porque fíjense que tenía un menos b ya y más el otro menos b de la derivada, ese menos con menos se me hace más. Y me queda una expresión de este tipo. Solo con haber derivado dos veces con respecto a x y con respecto a t. ¿Me siguen hasta aquí? Bien, ahora, ¿qué pasa? Fíjense que de las dos derivaciones que se hizo, saqué una igualación de la segunda derivada de esta función que depende de u con respecto a u mismo. Entonces, como ya tengo ambas ecuaciones, yo puedo igualarlas. Es lo mismo, no alteré por ningún lado las cosas, solo que derivé con respecto, por un lado con respecto a x y con respecto al tiempo. Así que yo puedo igualar lo que tengo al lado izquierdo de la primera ecuación y lo que tengo al lado izquierdo de la segunda ecuación. Y de esta manera llegamos a esta expresión que es lo que se conoce como la ecuación de una onda viajera en una dimensión, que es de las más usadas en el campo físico. Fíjense que básicamente lo que tenemos, nosotros sabemos que una función, una onda, nosotros la podemos describir matemáticamente con respecto a una posición x. Nosotros ponemos que el eje de propagación le llamamos x, entonces depende de la posición x y además del tiempo. Como depende de estas dos variables, tengo esta ecuación de onda que nos dice que la segunda derivada de la función de onda con respecto a la posición x es igual a 1 sobre la velocidad de propagación al cuadrado por la segunda derivada de y con respecto al tiempo. Y esta es una ecuación que nos va a acompañar para esta parte.
Bien. Ahora tenemos lo que son ondas armónicas. Nosotros ya dijimos que podemos definir la onda como una perturbación en un medio que solo transporta energía, pero sin transmitir materia. Bien, cuando una onda se propaga, produce variaciones en algunas propiedades del medio que pueden ser expresadas matemáticamente. Por ejemplo, la posición de las partículas que vibran en torno a un punto de equilibrio en una onda que se propaga en una cuerda, o la presión del aire en el caso del sonido. Ahora, las ondas armónicas, que también son llamadas sinusoidales, nosotros podemos describir las matemáticas con funciones senos y cosenos. ¿Se acuerdan en matemática cómo son las funciones senos y cosenos? Hacen esto, ¿no? Las ondas básicamente se describen a partir de esa ecuación matemática. Entonces, si la podemos describir por medio de esas dos por medio de esas dos expresiones, decimos que es una onda armónica. Bien, entonces, nosotros, por ejemplo, cuando tenemos una cuerda, nosotros generamos un pulso, ese pulso provoca, o sea, básicamente estamos generando una perturbación, hace que genere una onda que va viajando de un lugar a otro. Y lo que vamos a tener es un movimiento, lo que vemos ahí a la derecha, donde las partículas de la cuerda van a moverse de arriba hacia abajo, con una determinada velocidad, una determinada aceleración. Pero es importante no confundir. Por un lado tenemos la velocidad a la que las partículas vibran, se mueven de izquierda a derecha a medida que pasa la onda, y por otro lado la velocidad de propagación de la onda, que es la velocidad a la que se va moviendo la onda de un extremo a otro. Entonces, como ya dijimos, en la onda tenemos dos variables: la posición en X con respecto a un sistema de referencia y el tiempo. Estas ondas sinusoidales se describen de esta manera, donde tenemos varios parámetros. Primeramente, las variables que son X y el tiempo. Luego, tenemos la amplitud. La amplitud es la elongación máxima entre el punto de equilibrio de nuestro eje, hasta donde lo máximo que llega. Por ejemplo, en este caso, si nosotros tenemos nuestro eje en este punto, la amplitud sería este pedazo. Y lo mismo para abajo, vamos a tener una amplitud tanto positiva como negativa, que es lo mismo. Y bueno, los otros parámetros ahora los vamos a definir. K es el número de onda. Ahorita lo vamos a ver más a detalle lo que es cada cosa. Y a B. Velocidad angular. Ya lo vemos. Sí, esto se relaciona un poco con el movimiento circular. No directamente, pero sí. Bien, este signo más o menos depende de hacia dónde se está moviendo la onda. Lo mismo que veíamos en antes. Si se mueve hacia la derecha va a ser negativo, si se mueve hacia la izquierda va a ser positivo. Bien, entonces aquí tenemos varios parámetros. Por un lado, la elongación, que es la separación instantánea de cada punto del medio respecto a su posición de equilibrio. Básicamente es el valor de X. Luego tenemos la amplitud, que es lo que les mostraba hace un ratito, que es el valor de la elongación máxima, como lo máximo que está de alto o de bajo. Y ahorita graficamos una onda y vemos cosa por cosa.
Luego, la fase. La fase es el estado de vibración de un punto de la onda. Esta fase depende básicamente de cómo es la posición inicial de la partícula cuando empezamos a ver el movimiento de la onda. Como esto es algo que se describe con senos y cosenos, siempre como que hablamos de ángulos, entonces dependiendo de dónde empieza el movimiento, digamos, o desde dónde se lo estoy estudiando, podemos tener una fase, una determinada fase. Bien, en general, cuando la posición X de la onda es igual a 0, en el tiempo igual a 0, cuando se cumplen estas dos cosas, no, olvídate. Bien, luego tenemos la longitud de onda, que es cuando nosotros vemos escrita la onda que hace esto, si nosotros graficamos, porque esta función depende de dos cosas, depende de X y del tiempo. Es una función Y que depende de X y de T. Entonces van a haber dos tipos de gráficos. Va a haber un gráfico que sea Y dependiendo de X y otro que sea Y dependiendo del tiempo. Cuando nosotros graficamos Y que depende de X, la longitud de onda es la distancia entre dos puntos máximos, es decir, donde está la amplitud en el uno y el otro en dos puntos máximos consecutivos, o dos mínimos. Y básicamente es cuando se completa de hacer una onda completa. Por tanto, se mide en unidades de longitud. Pues, si recuerdan el sistema internacional, es metros. Bien. Luego tenemos el periodo, que es el tiempo que tarda la onda en recorrer una distancia igual a la longitud de onda. Ahora si graficamos Y, que depende del tiempo, igual vamos a tener una gráfica en forma sinusoidal. Como ahora depende del tiempo, si nosotros agarramos el máximo de una onda y el siguiente máximo consecutivo, ese tiempo que está entre una onda y la otra onda es el periodo. Así que como es un tiempo, se mide en segundos. También se puede definir como el tiempo que tarda un punto cualquiera en realizar una oscilación completa en torno a su posición de equilibrio. Bien, y la frecuencia, como lo habíamos visto en movimiento circular, es la inversa del periodo. Es el número de oscilaciones por unidad de tiempo. Bien, y luego tenemos el omega, que acá en realidad se lo suele llamar frecuencia angular o posición, que básicamente es el número de ciclos en radianes, como veníamos usando en movimiento circular, que se forma por unidad de tiempo. Y la fórmula de la frecuencia angular es como la del movimiento circular. Y por último, la velocidad de propagación, que como ya lo habíamos dicho, básicamente es la velocidad a la que se va propagando la onda, que tan rápido se va moviendo de un punto a otro. Y este en cambio lo denotamos por la letra B, por la letra V. También se le conoce como velocidad de fase. ¿Dijiste que la ecuación era X? Sí. Sí, ahora las gráficas lo... ¿Estamos hasta aquí? Y el último parámetro, que es el número de onda, se define como el número de longitudes de onda u ondas completas contenidas en una longitud de 2 pi metros. Que no vamos a ver matemáticamente cómo queda. Que se denota por la letra K. Entonces, yo les decía que como es una función que depende de X y también del tiempo, básicamente vamos a tener dos tipos de gráficos. La posición en Y con respecto a X y la posición en Y con respecto al tiempo.
ya que las ondas armónicas tienen doble periodicidad. Tienen una periodicidad en el espacio y otra en el tiempo. Fíjense que cuando nosotros graficamos, como es una función, recuerden que la función que vimos hace un ratito era a por el seno de varias cosas adentro. Entonces la forma de esta función va a estar determinada por la función seno. Y a, como es lo que le está multiplicando, es justamente la amplitud, que básicamente lo que nos dice es esta longitud. Si nosotros ponemos, este es el cero, la distancia entre de la posición de i igual a 0 hasta su mínimo, hasta el valor mínimo o hasta el valor máximo, es lo que conocemos amplitud. Básicamente esto nos dice qué tan grande es la onda. Por otro lado, la distancia en un gráfico de y versus x, la distancia entre dos mínimos o dos máximos consecutivos, es lo que conocemos como longitud de onda, que está denotado por lambda, es decir, la distancia entre este punto y este punto. Si esto siguiera dibujándose, la distancia entre este punto y el siguiente máximo también es la longitud de onda, porque todo esto es periódico, sigue el mismo movimiento, las mismas distancias, infinitamente, digamos. Igual, como también, justamente si lo vemos en el gráfico, nosotros vimos que también se describe como la distancia cuando da una oscilación completa. En general, uno para que sea más fácil de visualizar, lo que dice es, bueno, la distancia entre dos máximos o dos mínimos, pero básicamente es entre dos puntos que lleguen a la misma posición, dos puntos consecutivos. Por ejemplo, esta distancia, yo puedo tomarla también, si aquí no la puedo medir por alguna razón, esto es lo mismo que tomar desde aquí hasta aquí. Fíjense que aquí baja, o sea, sube, baja, sube y luego vuelve a repetir el ciclo. O sea, un ciclo. Sí, exactamente, un ciclo, gracias. Porque no tengan buenas medidas, o sea, digamos, por la escala que tengan, no pueden tomarlo de aquí, pueden tomar de otros puntos que sea más fácil hacer el cálculo correspondiente. Y es lo mismo con el periodo, solo que el periodo se lo se lo puede observar en una gráfica de la posición y con respecto al tiempo. Y es lo mismo, es de un punto a otro punto consecutivo de cuando se cumple un ciclo, perdón. Como vemos aquí. Entonces, puede ser entre este y el otro máximo, o entre este punto y el de acá, etc. Pero nada, ojo. Longitud de onda se saca del gráfico y versus x y el periodo del gráfico y versus tiempo. Porque nosotros podemos analizarlo desde las dos variables, ya que depende de ambas. ¿Qué más? Bien. Hasta aquí, por ahí. ¿Se entendió? Me veo con carita de confundido. Bien. Entonces, para esta parte, hay dos propiedades matemáticas que vamos a usar bastante. Primero, esta aquí. Porque vieron que en la expresión de la onda tienen A por seno y dentro del seno tienen tres parámetros. Tienen K por X, el otro era la frecuencia angular por T y el otro era la fase. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se hagan las cosas matemáticas correspondientes, van a tener más de una cosa adentro y que tal vez no tengan el número, digamos, vamos a tener que usar propiedades como esta, donde el seno de la suma o resta de dos ángulos diferentes es igual a esta expresión. Es decir, el seno de un ángulo A determinado más el ángulo B va a ser el seno del ángulo A por coseno de B más seno de B por coseno de A. Entonces, nada, ahora para esta derivación vamos a ver. Nosotros, por ejemplo, si tenemos un ángulo y le sumamos 2pi, nosotros tenemos esta expresión, seno de un ángulo determinado más 2pi. Usamos esta relación, esta propiedad trigonométrica, tenemos esta expresión. Entonces, ¿qué pasa con esto de aquí? Este segundo término se va. Si recuerdan de las funciones senos y cosenos,
el seno de 2pi es 0. ¿Se acuerdan? El seno es 0 y de 2pi, de hecho de cada 2pi es 0. Entonces, como esto es 0, esta expresión se va. Por tanto, nos queda que el seno de un ángulo más 2pi simplemente es igual al seno de ese ángulo. ¿Para qué usamos esto? Bien, vemos esta onda. Esta onda que se está moviendo, pero ahora la vamos a analizar fijando el tiempo. A un tiempo 0, la posición X es de esta manera, o sea, la posición Y con respecto a X es como lo vemos acá. Ahora, si esta onda se desplaza, o sea, ahora X ya no va a ser X, sino más el valor de una longitud de onda, simplemente hago esa sustitución correspondiente, luego rompo el paréntesis, tengo esta expresión que vemos ahí, ¿no? Ahora, utilizando esta relación que vimos hace un ratito, nos queda esta expresión, porque fíjense, si comparamos esta tercera ecuación con la de arriba, la ecuación de abajo, la tercera, con la primera, son parecidas. ¿Cuál es la diferencia? Que la de abajo, la tercera, es la misma de arriba, con el mismo ángulo adentro, más sumado un nuevo ángulo. ¿Cuál es el ángulo que le estamos sumando? Este de aquí. Fíjense que este y este son los mismos que tengo arriba. Entonces es como que esos digamos, si yo hago una sustitución en la que digo, bueno, esos tres es un mismo ángulo θ, entonces acá abajo tengo, este sería ese mismo ángulo θ, que serían estos tres más un nuevo ángulo que es K por la longitud de onda. Haciendo esa igualación, lo que me queda es que K por la longitud de onda es igual a 2pi. De esta manera podemos deducir que K, que es el número de onda, se lo puede calcular dividiendo 2pi para la longitud de onda. De hecho, de aquí viene el concepto que vimos hace un ratito. Entonces, esta es una de las ecuaciones que vamos a usar. Bien, ahora hacemos algo similar, pero en lugar de fijar un tiempo, vamos a fijar X. Ahora decimos, ¿cómo se ve la onda en el tiempo, en un punto, cuando X es igual a 0? Entonces, tenemos esta expresión que la describe, luego decimos, bueno, vemos cómo es si tenemos un tiempo t más un tiempo igual al periodo. Hacemos algo parecido a lo que hicimos anteriormente y utilizando el mismo razonamiento de hace un rato, lo que ahora tenemos es que la frecuencia angular por el periodo va a ser igual a 2pi. Y de aquí sale la misma ecuación que usábamos en movimiento circular, que la frecuencia angular va a ser igual a 2pi por el dividido para el tiempo. Y de ahí la frecuencia normal, la frecuencia f, es simplemente 1 dividido por el periodo. Bien, ahora vamos a ver cómo se puede calcular la velocidad de fase de una onda, es decir, la velocidad de propagación. Bien, nosotros tenemos al lado izquierdo es la ecuación de la onda, de una onda viajera en una dimensión. Y al lado derecho tenemos la función de onda, que es la función matemática que describe a la onda moviéndose. Bien, ahora,
yo tengo esta función de onda que es que voy a hacer el análisis con la ecuación de onda que sacamos hace un ratito. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? Hay que derivarla 2 veces con respecto a x por un lado y luego derivarla 2 veces con respecto al tiempo. Así que bueno, vamos primero con la derivada con respecto a x. Si yo derivo eso una vez con respecto a x, ¿se acuerdan que la derivada de seno era por coseno y por la derivada de lo de adentro? Entonces voy a tener la amplitud por el seno por la derivada de lo de adentro. La derivada de lo de adentro, el segundo y el tercer término son constantes, así que se hacen 0. Y el primer término, que es k por x, si derivamos eso con respecto a x, me queda simplemente k. Entonces la primera derivada de la función de onda con respecto a x, me queda esa expresión. Ahora, vuelvo a derivar con respecto a x, ¿qué va a pasar? Primero hay un signo menos, porque la función coseno, cuando la derivamos, es menos seno. Y otra vez, derivamos lo de adentro, y lo que nos queda es otra k, otra vez afuera. Entonces me queda ahora que la segunda derivada de x es igual a menos amplitud por el seno de todo lo de adentro por el número de onda al cuadrado. Bien. Ahora derivamos con respecto al tiempo. De manera análoga, me va a quedar otra vez una expresión que depende del coseno, pero ahora en lugar de salir la función de, el número de onda, lo que me va a salir es la frecuencia angular, porque fíjense que es lo que acompaña el tiempo y tiene un signo negativo. Aquí lo que estamos describiendo es una onda que se mueve de izquierda hacia derecha. Volvemos a derivar, nuevamente me sale otra vez un menos por frecuencia angular, y ahora tengo un menos correspondiente a la derivada del coseno. Bien, aplico la ecuación de la onda, es decir, igualo esta segunda derivada va a ser igual a esa segunda derivada por 1 sobre la velocidad de propagación al cuadrado. Si hago esto, me queda algo de esta manera. ¿Y qué va a pasar? El término de amplitud por el seno se van, porque lo tengo tanto a la izquierda como a la derecha. Se van esos términos, se va el signo negativo, y ahora si paso, se van esas cosas, lo que me queda es que el número de onda al cuadrado es igual a la frecuencia angular al cuadrado dividido por la velocidad de propagación al cuadrado. Si despejo la velocidad de propagación, me queda finalmente que va a ser igual a la velocidad angular, a la frecuencia angular dividido por el número de onda. Y esto es una expresión matemática correspondiente a la velocidad de propagación de la onda. Entonces, fíjense que va a depender de la frecuencia angular de la onda y del número de onda. Pero, a su vez, sabemos que la velocidad angular era 2pi sobre el periodo. Y además, que el número de onda es igual a 2pi sobre la longitud de onda. Si nosotros hacemos esa sustitución, nos queda finalmente una nueva expresión de la velocidad de propagación que depende de la longitud de la onda y del periodo. Es decir, de las separaciones que hay entre un máximo y el otro, y además el tiempo que se demora la onda en dar un ciclo completo. Profe, la unidad de K es metro a la neuro, ¿no? Sí. Sí, perdón si no lo dije. Sí. Era 2pi metros. Sí, pero 2pi no tiene unidades. K es 2pi sobre longitud de onda. Longitud de onda se mide en metros, es una longitud. Y 2pi no tiene unidades, o a lo mucho radianes. Entonces simplemente la unidad que queda es metros a la menos 1. Sí. Eso. Y bueno, y la velocidad es la misma unidad que siempre, metros sobre segundos, metros sobre segundos. Y de hecho lo podemos ver de aquí. La longitud de onda se mide en metros y el periodo se mide en segundos. Así que bueno, se puede usar tanto esta primera ecuación como la segunda. O sea, por un lado podemos ver cómo depende de
la frecuencia de las ondas, la frecuencia angular, y por otro lado podemos ver en cambio cómo depende de la longitud de onda y del periodo, que en realidad están relacionadas entre sí como lo vimos. Bien, ahora, nosotros para esta parte sabemos que depende de la longitud de onda y del periodo, pero eso a su vez también depende del material del que esté hecho el medio en el que se propaga. Si hablamos específicamente de cuerdas, que es como lo más típico para usar, dependiendo de qué material es, que a su vez depende de su densidad, una cuerda puede tener determinada velocidad o no. De hecho, es una de las cosas que vemos, por ejemplo, con las guitarras. ¿Se acuerdan que si ustedes ven, no sé si alguien aquí toca guitarra, pero las guitarras tienen cuerdas de diferente grosor y de diferente material, y dependiendo de cómo es el material y de cómo uno la tiene, tienes diferentes sonidos, y los sonidos a su vez están relacionados con la frecuencia de las ondas. ¿Sí? Bien. Entonces, esta velocidad de propagación va a depender también del tipo de material. Entonces, nosotros tenemos una soga en equilibrio, está ahí, ejercemos un pulso, haciendo una perturbación de esta manera, y la onda empieza a viajar. A medida que empieza a viajar, las partículas se mueven de arriba hacia abajo. Bien, ahora, ¿qué pasa? Si yo me ubico en un punto, digamos, por aquí, a medida que pasa la soga, perdón, que va pasando la cuerda va a sufrir, o sea, tiene una tensión determinada. Y esa tensión, como vimos en dinámica, es una fuerza correspondiente. Entonces, nos ubicamos en un punto y a su vez, bueno, me ubico aquí, que es en una distancia X, y acá es una distancia X más un cachito de delta X. Tenemos, por un lado, este ángulo θ1 y por otro lado el ángulo θ2. Si hacemos un diagrama de cuerpo libre con respecto a la cuerda, las partículas que se están moviendo, que están sufriendo esta vibración perpendicular por la perturbación de la onda, cada partícula va a tener una determinada velocidad y aceleración a medida que pasa la onda. Entonces, si hacemos un diagrama de cuerpo libre de esta soga como si fueran partículas únicas, tenemos la sumatoria de fuerzas en Y es igual a masa por la aceleración de las partículas en el mismo eje Y. Entonces, ¿qué fuerzas tenemos? La tensión de las sogas, que con respecto a nuestro sistema de referencia van a tener componentes tanto en X y en Y. Si hablamos con respecto a Y, tenemos para la primera parte, tenemos la componente de la tensión en Y, que sería negativa, entonces que la podemos tener multiplicando por el seno de ese angulito, en esta posición X. Y por el otro lado tenemos una tensión que es positiva, que va a ser fuerza por el seno de ese ángulo θ. Ojo, este ángulo no tiene por qué ser igual al ángulo allá, por eso está en θ1, θ2. Pero va a ser en una posición X más delta X. Y eso va a ser igual a la masa por la aceleración en Y. Bien, ahora, tenemos que ver cómo es este material. Para esto utilizamos una densidad lineal, una densidad. Sabemos que la densidad se la calcula por unidad de masa dividido para unidades de, dependiendo si es lineal, unidad de longitud, si es superficial, unidades de longitudes al cuadrado, y así. Para esta parte, como estamos hablando de cosas lineales, vamos a usar la densidad lineal de la soga, que está denotada por este mu. Esto va a ser igual a la masa sobre la longitud de la soga. Ahora, eso ya lo sabíamos. Si nosotros agarramos un cachito de la soga, o sea, un pedacito de la soga, y despejamos la masa de ese cachito va a ser igual a la densidad lineal que tiene la soga por ese cachito. Por otro lado, nosotros sabemos que la aceleración es la segunda derivada de la posición, en este caso en Y, con respecto al tiempo, pero sí, la segunda. Bien. Y además, como estas vibraciones, las ondas son muy chiquitas, o sea, son muy pequeñas. Fíjense que, por ejemplo, las longitudes de ondas
de la luz va en el orden de nanómetros, de 10 a la menos 9. O sea, por ahí van las ondas con las que uno trabaja. Entonces, como son tan chiquitas, uno puede usar esta aproximación que el seno de un ángulo es igual a la tangente de ese ángulo. Y si nosotros trabajamos como en un triángulo rectángulo, como lo vemos aquí, yo puedo decir que el seno de este angulito, como es igual a la tangente de este ángulo, va a ser al diferencial de y dividido para el diferencial de x. Es básicamente lo que estamos diciendo acá. Ahora, ¿cómo usamos todo esto? Sustituimos todas estas cosas. Yo tenía el seno del ángulo 1 y el seno del ángulo 2. Ahora, en lugar de escribir eso, escribo el diferencial de x dividido para el diferencial, el diferencial de y dividido para el diferencial de x. Siempre tomando en cuenta que el primer término corresponde a una posición en x y el otro x más un delta x. Sustituyo lo de la masa, lo pongo en términos de la densidad lineal y saco como factor común la fuerza, que es la tensión de la cuerda, y paso el delta x a dividir. Y esto es una relación matemática. ¿A qué les suena lo que vemos a la izquierda? ¿No se les hace conocido de cálculo 1? La expresión de arriba. ¿Alguien dijo por ahí? ¿Perdón? ¿Perdón? Acá derivamos. Sí, es lo de límites. No sé si vieron en química, en cálculo. El límite, cuando delta x tiende a 0 de esta expresión, que de hecho de aquí nace lo de las derivadas, es justamente la derivada, la primera derivada con respecto a x de esta función que estamos evaluando. Entonces, si yo digo, bueno, este delta x es tan chiquitito que yo lo puedo tender a 0. Entonces, si yo hago esto, este límite es igual a esta función que vemos aquí, que en este caso es el diferencial de y dividido al diferencial de x, que a su vez es la primera derivada de y con respecto a x. Así que, asumiendo eso, como nuevamente, así como hablamos de ángulos muy chiquitos, el delta x también es muy chiquito, lo aproximo a 0, básicamente esa expresión me queda simplemente en el que es la primera derivada de y con respecto a x. Entonces eso me da una segunda derivada. Me queda una expresión de esta manera. Y a su vez usamos lo que hace un ratito dijimos, que la aceleración en y es la segunda derivada con respecto al tiempo. Y me queda esto. Hago una reorganización. Y fíjense lo que tengo acá. Esta expresión es análoga a la ecuación de onda, a la que vimos hace un ratito. La ecuación de la onda viajera era la segunda derivada de x es igual a 1 sobre b al cuadrado por la segunda derivada de y con respecto al tiempo al cuadrado. Entonces, si yo comparo esas dos cosas, básicamente lo que me queda es que 1 sobre la velocidad al cuadrado es igual a la densidad lineal sobre la fuerza, que en este caso es la tensión de la soga. De esta manera, si despejo, yo puedo saber la velocidad de propagación de la onda si sé la tensión de la cuerda y la densidad lineal de la cuerda. Entonces, para la velocidad de propagación, básicamente podemos calcularlas de tres maneras. Por un lado, si sabemos longitud de onda, periodo. Por otro lado, si sabemos la frecuencia angular. Y por otro lado, si sabemos las características del material, que en este caso sería la densidad lineal del material y la tensión que tiene el material. Si estamos hablando de sogas, pues la tensión de la soga. Entonces, fíjense que esto, mientras menor sea la densidad lineal de la soga, ¿cómo va a ser su velocidad de propagación de la onda? Mientras más chiquita sea el mu. Más grande. Exactamente. Y viceversa. Está más agudo. Bien. Listo. Ah, ya, bueno.
¿Estamos hasta aquí, chicos? Yo sé que esto es bastante teoría, pero luego pasamos a los ejercicios y la vida será más bonita. Bien. Si ven que estoy hablando muy rápido o algo, párenme, por favor. Que yo me suelo ir medio. Hable y hable. Bien. Ahora, también podemos calcular, como esto es, como sabemos, las ondas transfieren energía, podemos calcular la tasa de transferencia de energía, es decir, la potencia, para una cuerda vibrante. En este caso estamos hablando de ondas transversales. Entonces, nosotros vimos en física 1, y también aquí, hablamos de potencia. No, bueno. La potencia es la primera derivada del trabajo con respecto al tiempo. Y a su vez, el trabajo era la fuerza por el desplazamiento y por el coseno del ángulo si hablamos de magnitudes. Si tenemos el vector fuerza y el vector desplazamiento, el trabajo se calcula con el punto escalar, el producto punto, ¿se acuerdan? Entonces, como el trabajo es el producto punto entre la fuerza y el desplazamiento, en este caso, la fuerza en la que estamos trabajando es la tensión de la cuerda, que es lo que pone como FT, que es la fuerza transversal. Para esto, la fuerza, la tensión de la cuerda no depende del tiempo, es una constante, entonces puede salir de esta derivada, así que por tanto nos queda simplemente el producto punto entre dicha fuerza por la primera derivada del desplazamiento por el tiempo. Y esa primera derivada es la velocidad de propagación, así que nos queda el producto punto entre la fuerza de la cuerda por la velocidad de propagación. Bien, si tenemos las magnitudes, es decir, los números escalares como tal, básicamente va a ser la fuerza en Y, la tensión en Y, por la velocidad transversal por el coseno de 180. De aquí, bueno, nos sale, tomando en cuenta que hay un ángulo teta, ya que tenemos una onda, nos queda de esta manera. Y a su vez, como trabajamos con ángulos muy chiquititos, hacemos lo mismo de hace un rato. El seno del ángulo lo podemos aproximar a la tangente de ese mismo ángulo. Y a su vez, si evaluamos la tangente de ese ángulo, va a ser el diferencial en Y dividido por el diferencial en X. Hacemos esa sustitución. Entonces, esto era lo que era el seno de tita, y esto es la velocidad transversal, sí, de las partículas de la cuerda, es decir, la derivada de Y con respecto al tiempo. Avanzamos y además sabemos cómo es la forma de la onda, es decir, usamos la función de onda, nuevamente la derivamos una vez con respecto a X, una vez con respecto al tiempo, hacemos la sustitución y nos queda de esta manera. Reorganizamos las cosas y nos queda que la potencia va a ser igual a la fuerza, es decir, a la tensión de la cuerda por la amplitud de la onda al cuadrado, por el número de onda, por la frecuencia angular y por el coseno al cuadrado de todo lo que tenemos adentro. Nuevamente, fíjense que tiene un signo negativo, entonces se está propagando hacia la derecha. Y esto que vemos aquí, fíjense que depende de X y del tiempo. Entonces, esto es una potencia instantánea. ¿Alguien se acuerda en qué se mide la potencia? Watt. Exactamente, en watt. Si hablamos del Sistema Internacional de Unidades. Bien, ahora esto lo podemos reescribir en términos de la frecuencia, o sea, si cambiamos el número de onda con respecto a la frecuencia angular y la frecuencia, y la velocidad de propagación, y además
sabemos que la velocidad de propagación es igual a la raíz cuadrada de la tensión de la cuerda dividido para la densidad lineal. Si sustituimos estas dos cosas, ahora tenemos una nueva expresión y bueno, reorganizamos. Llegamos a una nueva expresión de la potencia instantánea que ahora en cambio depende de la tensión de la cuerda, pero también de su densidad. Es decir, lo podemos calcular tomando en cuenta de qué está hecho el material. Y bueno, y esto es lo mismo, o sea, está derivado de lo mismo, así que es potencia instantánea, solo que la una depende de unas cosas y la otra de otra cosa, en este caso de la tensión y de la densidad lineal. O sea, las dos ecuaciones es lo mismo. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? Bien, entonces, dijimos que esto es potencia instantánea, es decir, en un punto de la onda en un determinado tiempo. También podemos calcular lo que es la potencia media. La potencia media se escribe con esta ecuación. Es igual a 1 sobre el periodo por la integral de la potencia con respecto al tiempo, entre el tiempo cero y el periodo de la onda. Nosotros, como vimos hace una diapositiva atrás, tenemos una expresión de la potencia instantánea, es decir, de cómo la potencia depende del tiempo. Hacemos esa sustitución y luego integramos con respecto al tiempo. Al hacer esta integral, primeramente, o sea, salen todo lo que es constante, todo lo que no depende del tiempo. Cosas que no dependen del tiempo: la amplitud, la tensión, la densidad lineal y la frecuencia angular. Estos parámetros no dependen de en qué momento lo estamos evaluando, son constantes. Así que simplemente salen del integral. Básicamente lo que nos queda del integral es el coseno al cuadrado de todo lo que está dentro, que depende del tiempo. Bueno, tenemos el tiempo. Bien, y eso que está dentro en realidad da un medio, con lo cual la potencia media nos queda esta expresión. Y a su vez, nosotros podemos ponerlo con respecto a la velocidad de propagación de la onda al cuadrado, porque tenemos la fuerza y el mu, y nos queda que la potencia media va a ser igual a un medio de la amplitud de la onda al cuadrado por la frecuencia angular al cuadrado por la densidad lineal y por su velocidad de propagación. Entonces, esta es la potencia media de la cuerda vibrante. Es decir, cuánta energía transfiere esta onda en un segundo. Bueno, unidades de segundo, unidades de tiempo. Potencia media, o sea, en promedio. ¿Cuánta energía transfiere en un determinado tiempo? En promedio. Profe, una pregunta. ¿La tensión por velocidad instantánea es? ¿Qué es esa potencia? ¿Perdón? La detención por velocidad. ¿Qué potencia es? La tensión por velocidad. ¿Dónde vimos? La anterior, no sé. Más atrás. Ahí. Tensión por velocidad. Tensión por... Claro, eso es para... Ajá, es la velocidad, es la potencia instantánea. Ajá. Es la expresión general, es la fuerza de tensión producto cruz de la velocidad de propagación. Sí, es lo mismo, es de donde partimos. Perdón, se me fue. Luego ponemos con respecto a las ondas. Allá. Y bueno, y luego, lo último
es la energía media. La energía media la podemos calcular como la potencia media multiplicada por el intervalo de tiempo. Como sabemos cuál es la potencia media, simplemente es hacer la sustitución correspondiente el delta del tiempo simplemente se lo pone con respecto a un delta x dividido para la velocidad de propagación. La velocidad de propagación se va y nos queda esta expresión, que la energía media en un intervalo de x, o sea, un intervalo de longitud, va a ser igual a esa expresión. Creo que esto es... Bien. Y bueno, para esta parte, eso es como toda la teoría. ¿Tienen preguntas? Esto solo es lo teórico. Ya lo vamos a ver más claro en los ejercicios. ¿Estamos bien hasta aquí, chicos? Bueno, tomémonos un receso hasta las 4:20. Y volvemos a retomar. Ah, espérense, les tomo lista. Siempre me pasa que me olvido tomarles listados. Sí.